Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta cuarta cápsula en la cual estamos cerrando las actividades que corresponden a nuestra materia. El día de hoy vamos a hablar de lo que corresponde a dos temas muy importantes dentro de lo que es nuestra materia, que es la selección de los contenidos, por un lado, y por el otro lado, propiamente lo que es el desarrollo de lo que sería nuestra planeación, ¿verdad? Bueno, vamos iniciando, vamos a hablar de la selección de contenidos. Este es el punto 3.2 dentro de nuestra planeación. Eh, este apartado pues tiene mucha importancia y mucha relevancia con el tema central de la unidad, que es propiamente lo que es la planeación, ¿verdad? Y bueno, dentro de la selección de contenidos, pues el docente tiene cuatro actividades que realizar propiamente. En la primera, pues es obviamente seleccionar los contenidos. La segunda actividad es la secuencia de esos contenidos. La tercera actividad es la enseñanza, es decir, cómo va a desarrollar esos contenidos dentro del aula. Y finalmente, lo que es la evaluación de esos contenidos, es decir, cómo va a poder saber si esos contenidos fueron aprendidos o no por los alumnos, por los grupos que tenemos a nuestro cargo. Bien, la selección de contenidos, pues es un proceso en el cual tenemos que tomar una serie de decisiones en base a criterios explícitos que corresponden en primera instancia a lo que es significación lógica, a lo que es la representatividad, a lo que es la actualidad, es decir, si son actuales, si ya son muy viejos, pues ya seguramente no son funcionales. Esa decisión la tenemos que tomar al momento de estar escogiendo nuestros contenidos, la relevancia también, qué tan importante es y la contextualización, ¿verdad? Es decir, qué tanto influye o no en nuestro medio. La idea siempre es hacer un análisis previo de las necesidades, tanto de las características de los alumnos por un lado, del contexto socioeconómico y cultural por el otro, así como las finalidades educativas que tiene la institución en la cual estamos laborando. Ocasionalmente no tenemos las características del alumnado, nos imaginamos cuáles son, pero la realidad es que hasta que ya estamos frente al aula, frente al grupo, podemos realmente conocer cuáles son esas características que ellos tienen propiamente y bueno, pues propiamente va a corresponder a hacer las modificaciones pertinentes. El contexto socioeconómico y cultural, generalmente tenemos una idea de cómo está el medio en el cual nos vamos a desarrollar y a desenvolver. Y las finalidades educativas de la institución, pues generalmente la institución propiamente nos las va diciendo, nosotros las vamos conociendo en el día a día. Vamos a hablar ahora de los criterios. En primera instancia tenemos el criterio epistemológico, que va a hacer referencia a la estructura lógica de la materia y en el cual se va a intentar hacer la diferencia de los contenidos esenciales de los secundarios y obviamente de las relaciones que hay entre estos contenidos, ¿verdad? Tenemos el criterio de representatividad, donde es necesario seleccionar los aspectos más relevantes del contenido, así como las aportaciones de los autores más destacados en las áreas o materias que vamos a impartir. Están los criterios de especificidad, es decir, la materia dispone de una serie de conjuntos de contenidos que no se van a abordar en otras disciplinas y es importante entonces desarrollar esos criterios dentro de nuestra materia, dentro del tiempo que tenemos destinado para ello. Está el criterio sociológico que tiene que ver con las problemáticas, las necesidades, las características de la sociedad en la que está inmiscuido el estudiante y que ello va a permitir en un momento dado la inserción a las actividades, asimismo va a fortalecer lo que es la responsabilidad social de nuestro alumno.
Y bueno, están los criterios pedagógicos, que son los contenidos curriculares en los cuales se van a concebir abiertos a discusión y de debates críticos que presentan la posibilidad de ampliarlos en un momento dado por el proceso de la interacción entre el alumno y el profesor, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, la idea siempre es que cumplan esa característica para que el alumno pueda debatir y pues obviamente eso va a generar seguramente un mejor conocimiento. Bueno, los contenidos han de ser una propuesta flexible, como ya se mencionó, de tal manera que puedan ser permanentemente sometidos a la crítica, orientados a incorporar lo que son los saberes exigidos por el progreso de la disciplina y la transformación de la sociedad, entendiendo que toda adición de contenido deberá ser compensada con la supresión de otras informaciones. En este sentido, pues tenemos que profundizar propiamente en los conocimientos y estar en el entendido de que cuando tengamos la necesidad de agregar información que no tenemos previamente planeada, pues eso va a permitir o a hacer que no podamos cumplir con el total de la información que se había planteado originalmente. Por lo tanto, pues debemos estar preparados para esa parte, ¿verdad? Y debemos anteponer los contenidos a aquellos que sean capaces de crear formas de pensamiento reflexivo y crítico, nuevas maneras de pensar, estructurar el conocimiento de tal manera que permitan un aprendizaje eficaz con la finalidad de superar las desigualdades producto de herencia cultural. Es decir, tenemos que buscar aquellos contenidos en los cuales, si tenemos un grupo muy heterogéneo en la cuestión de conocimientos, pues la idea es que tratemos de igualar ese conocimiento en la medida de nuestras posibilidades y obviamente dentro de nuestra área y no incidir en que la brecha se haga más amplia entre los que tienen algunos conocimientos y los que tienen falta de ellos, ¿verdad? Entonces, eso, todo lo que se ha mencionado de manera anterior, pues es propiamente lo que nos corresponde a escoger los contenidos. Hay que cumplir, como hemos visto, una serie de características. En ocasiones, cuando tenemos el tiempo, pues obviamente existe cierta facilidad para hacer el proceso completo. En ocasiones no nos los permite el tiempo y necesitamos adaptar esos conocimientos, adaptar esos contenidos a la realidad en la que tenemos, ¿verdad? Y bueno, seguramente pues es algo de lo que sufrimos hoy en día en las diferentes escuelas, que tenemos que hacer una serie de adaptaciones, ¿no? Pero bueno, pues es finalmente lo que nos toca hacer, lo que nos corresponde hacer dentro de nuestras materias, dentro de nuestra actividad escolar. Y bueno, esos son propiamente, serían los lineamientos y la forma adecuada en la cual nosotros debemos poder escoger nuestros contenidos. Pues bien, vamos a hablar ahora de lo que es la planeación. Seguramente muchos de ustedes están pues aburridos de hablar de la planeación, de hablar de las planeaciones. Seguramente varios de ustedes han sufrido pues la necesidad de dedicarle mucho tiempo a esta parte, ¿verdad? Y hoy con los nuevos proyectos de la nueva escuela mexicana, pues obviamente nos lleva a pues, un proceso muy pesado de estar realizando nuestras planeaciones. Y bueno, pues la intención es que vamos a ir, el día de hoy vamos a dar un breve ejemplo de cómo se realiza una planeación.
Seguramente tú tendrás la última palabra en este sentido porque las características de tu institución, de la escuela en la que laboras, pues son muy diferentes unas de otras, además obviamente del nivel académico en el que estás inserto, ¿va? Bueno, vamos a hablar entonces de lo que corresponde a nuestro tema de la planeación y tenemos una secuencia de pasos para realizar nuestra planeación. A veces es necesario andar brincando entre una serie de pasos y otros por la necesidad propiamente de la estructura de nuestro área, de nuestro grado, del sistema en el que estamos, pero en general las planeaciones cumplen esta estructura. En primera instancia, necesitamos tener un tema. El tema se elige pues en base a los contenidos que como ya vimos, hay una serie de pasos y procesos para escoger dichos contenidos, ¿no? Y en base a ellos, ¿qué vamos a elegir? Nuestro tema. Después vamos a definir los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos dentro de nuestra materia, definir el contenido, que generalmente, pues este proceso de definir el contenido es el que nos va a dar la pauta para el tema y puede ser al revés, por supuesto, pero generalmente el contenido es el que nos da la pauta de los temas y después viene la metodología, es decir, cómo vamos a implementar, cómo vamos a enseñar nuestro tema. El horario, es decir, el tiempo en el que vamos a desarrollar ese tema o esos temas, o pues dependiendo de nuestra planeación, si es semanal, si es diaria, si es mensual, quincenal, semestral, pues eso depende, ¿verdad? Propiamente de qué nos pida, por un lado, la institución y, bueno, también cuáles son nuestras necesidades de estar presentando o no este proceso. Viene la serie de recursos que necesitamos para estar frente al grupo y poder sacar o lograr los objetivos de manera satisfactoria con esa serie de recursos. Y finalmente el tipo de evaluación, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros a evaluar ese proceso que hemos iniciado? Bueno, lo primero que hay que hacer, pues, es propiamente pensar en el tema de la lección, la temática general que vamos a abordar y, por supuesto, la temática específica. Lo que sigue es definir los objetivos, los cuales se relacionan con lo que se pretende lograr dentro de la materia y lo que se desea, obviamente, que nuestros estudiantes desarrollen después de la clase. Y podemos hablar de lo que es el objetivo general, que es lo que queremos que el alumno aprenda al final de la materia, y los objetivos específicos que vamos viendo de manera paulatina cómo van ellos desarrollando las habilidades y los saberes dentro de las actividades que nosotros vamos planeando o proyectando, ¿verdad? Definir el contenido, el cual puede decidir qué competencias se van a trabajar dentro de la clase. Establecer la metodología, que pues es la forma en que vas a utilizar de manera definida el paso a paso de tu contenido, es decir, vas a hacer una clase expositiva, vas a tener diapositivas, vas a utilizar imagen, vas a utilizar video, vas a generar un debate entre los alumnos, vas a presentar una serie de ejercicios, en fin, todos esos procesos que requieres para que el alumno pueda apropiarse de los conocimientos. Y bueno, establecer el horario, que es el momento en el cual se dice cuánto va a durar, cuál es el tiempo, el cual generalmente es muy limitado para dar ciertos contenidos y obviamente qué parte del tiempo vamos a dedicar a la clase de manera general, así como qué parte del tiempo vamos a dedicar para que realicen los ejercicios o las actividades que nosotros proponemos.
Viene el apartado de los recursos, donde pues obviamente se va a integrar todo lo que es la bibliografía para la clase, los enlaces de contenidos online si los hay, otros recursos que pueden ser necesarios para el desarrollo y la conclusión de las clases, dependiendo del proyecto, como vimos en la cápsula anterior, en la cual hablamos de la necesidad de un aula de cómputo o de Wi-Fi o de instrumentos electrónicos, etcétera, etcétera. Pues bueno, toda esa serie de recursos que necesitamos se va a plantear aquí. Y bueno, obviamente, si nosotros sabemos que no hay eh, aula de medios, que no hay pues nada, entonces nosotros tenemos que ver la manera de con qué materiales disponemos y en base a ellos, pues realmente es con lo que vamos a trabajar, ¿no? A veces no nos queda más que utilizar un libro o el pizarrón y el plumón o incluso si ni siquiera hay pizarrón de acrílico, pues entonces el gis y el pizarrón, pues eso obviamente depende mucho de las necesidades y los requerimientos que se tengan, que no nos exime también de buscar siempre una serie de alternativas en las cuales pues podemos solventarlo. A veces y muy generalmente por parte de los profesores es que tienen que invertir de su propio bolsillo y generar pues las actividades en base a sus recursos propios, que finalmente pues es un gasto que no está contemplado, ¿verdad? Pero que pues por llevar a cabo un proyecto, una actividad, pues es necesario. Y bueno, pues muy loable de su parte, pero bueno, ese es un punto muy aparte. Y bueno, definir finalmente el tipo de evaluación, donde existen varios métodos para evaluar. Puede ser una prueba tradicional, que ya no es tan común hoy en día, pero bueno, puede ser también ella, ¿verdad? Una serie de ejercicios de repetición, de ejercicios prácticos en base dependiendo de la materia, obviamente, pues algunas serán más prácticas, otras más teóricas, entonces en función de la materia, buscar un ejercicio práctico, un cuestionario o un simple chat, ¿verdad? En el cual se puede solicitar propiamente los comentarios del alumnado y en función de ello es que vamos a podernos dar cuenta qué tan profundo fue el conocimiento que pudieron lograr, o qué tan profundo es el aprendizaje que lograron con los temas que nosotros hemos desarrollado. Bueno, para ir concluyendo esta cápsula, voy a proceder como en la sesión anterior, en la cápsula anterior, en la cual hice un ejemplo. Vamos a proceder a hacer un pequeño ejemplo también, un breve ejemplo de lo que sería una planeación. En este caso, ¿cuál es el proceso que realizamos para una planeación? Pues el proceso que tenemos que realizar va a depender nuevamente del nivel educativo, ¿verdad? No es lo mismo hablar de una planeación de nivel primaria donde iniciamos el curso y tenemos como un tiempo previo para ir preparando pues todo lo que vamos a realizar durante el año, las actividades obviamente que vamos a realizar durante el año, o en nivel secundaria, que ya la temática ya no es general, sino que ya vamos abordando nada más una materia o una serie de materias, o en nivel medio superior o superior, donde ya únicamente nos concentramos prácticamente en una materia, en un área específica, ¿verdad? Que de acuerdo a nuestro perfil, pues obviamente es el que nos va a permitir trabajar en una materia o en una cierta cantidad de materias. Pues ese proceso va a depender mucho del área, ¿verdad? Para algunos el proceso es muy complicado, para algunos es un poco más sencillo, pero pues en general es un proceso pesado. ¿Qué hacemos de manera general? Bueno, cuando nos asignan una materia, lo primero que queremos saber es cuándo inicia y cuándo termina. Esa es como pues la base de donde vamos a partir.
Entonces, de ahí, una vez que nosotros conocemos esa parte, es decir, el periodo, el tiempo que tenemos, necesitamos saber otra situación. ¿Cuántas horas vamos a abordar? O cuántas horas tenemos nosotros disponibles para poder brindar los conocimientos, ¿va? Entonces, todas estas cuestiones nosotros las debemos conocer durante el proceso previamente para, en base a ello, empezar a realizar nuestra planeación. No es lo mismo tener una materia en la cual impartimos una hora diaria, por ejemplo, estamos hablando que tenemos 5 horas en la semana para poder dar una serie de contenidos que una materia donde únicamente tenemos 1 o 2 horas. Definitivamente el proceso va a ser diferente. Y bueno, pues obviamente tiene que ver también con los planes y programas. En este caso vamos a hablar de el programa de la nueva escuela mexicana y vamos a hablar de este ejemplo que tiene que ver con una materia, la materia de ciencias sociales, en la cual únicamente está programada con 2 horas semanales. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente que nada, en cualquier institución nos van a pedir que realicemos una portada. La portada tiene que ver con el logo, el nombre de la escuela, obviamente, su dirección, pues prácticamente cuestiones propias de la escuela, ¿verdad? Su imagen de la escuela, el nombre de la escuela. De ahí viene el centro de trabajo, el acuerdo que tiene, obviamente, y pues viene lo que sería la descripción del formato del plan de clases, que es realmente sobre lo que nosotros vamos a trabajar. Para este caso, como les comentaba, vamos a hablar de la materia de ciencias sociales, que tiene que ver con la parte de el marco curricular común de la educación media superior y vamos a hablar en primera instancia de lo que es la primera progresión. En este caso, la materia está desarrollada por progresiones. La primera progresión nos dice, clasifica, caracteriza y diferencia cuantitativa y cualitativamente las distintas actividades productivas en sectores económicos. Estamos hablando del sector primario, secundario, terciario y la subdivisión de productos del campo y la ciudad para ubicar la producción del país en regiones económicas, así como las distintas formas de organización social que se generan a la luz de dichas actividades. Bueno, de manera general, estas secuencias no nos dan el tema específico, pero sí lo podemos inferir, ¿verdad? Entonces, podemos partir de clasifica. ¿Qué clasifica? Bueno, va a clasificar las distintas actividades productivas en los sectores económicos, ya sabemos, primario, secundario y terciario, las características de ese sector también y las diferencias cuantitativas y cualitativas de las actividades económicas, ¿verdad? Entonces, de ahí ya tenemos avanzado la parte de los temas, de los contenidos que nosotros vamos a desarrollar. Nos da las metas, nos da las categorías y nos da las categorías, es decir, en este proceso y en este apartado, pues ya no tenemos que trabajar, ya no tenemos que quebrarnos la cabeza para buscar esas metas, ¿verdad? Porque ya están ahí. Entonces, nos vamos a directamente ya a lo que sería nuestra plantilla y partimos. Docente, pues obviamente el nombre de cada uno de ustedes, la unidad académico-curricular, pues obviamente de la materia que se trate. El tema general, ahorita todavía no lo tenemos, ni las temáticas específicas, porque pues eso es en base a la progresión, que es lo que ya había yo leído con anterioridad, ¿verdad? Entonces la progresión se pasa o se escribe tal cual dentro de nuestra planeación. Y una vez que ya tenemos este proceso, pues ahora sí, nos vamos a la temática general. ¿Cuál sería la temática general de este tema? Que tiene que ver con los sectores productivos, pues pueden ser propiamente los sectores productivos. En este caso, yo estoy hablando de lo que serían las actividades económicas, que realmente es por el lado o por la temática general con la que yo voy a abordar con los muchachos, ¿verdad? Voy a preguntarles cuáles son las actividades económicas que ellos conocen y a partir de ahí, pues ya podemos ir desarrollando la temática. ¿Y cuál sería la temática específica? Bueno, en este caso, específicamente voy a hablar del bienestar, es decir, vamos a ir bajando la situación bajo ese rubro, bajo el rubro de bienestar,
y ya podemos ir avanzando en la siguiente parte. Las categorías, pues ya la misma unidad curricular me dice cuáles son las categorías. En este caso, la categoría 1 es el bienestar y la satisfacción de necesidades y la 2 es la organización de la sociedad. Dentro de las categorías nos encontramos que sería la S1, que es producción y distribución de la riqueza. Y bueno, esto corresponde al parcial, en este caso, como es la primera secuencia, pues obviamente va a corresponder al primer parcial y el semestre, en este caso, pues estamos hablando de la gente de segundo semestre. Y el ciclo escolar, pues obviamente en el ciclo escolar que se encuentran, ¿verdad? En este caso estamos hablando del ciclo escolar 23-24. Y bueno, con eso tenemos ya prácticamente la primera parte de nuestra plantilla o de nuestra planeación, pues ya cubierta. Y ya podemos avanzar a el siguiente rubro, que sería el plan de clases y dentro de cómo está configurado, ¿verdad? En este caso, nuestro plan de clases está configurado de manera semanal y nuestras horas efectivas son 2, es decir, tenemos únicamente 2 clases para poder abarcar esta progresión, ¿verdad? Y nos estamos yendo como que con mucho tiempo, pero pues obviamente apenas si va a ser el tiempo justo y necesario para poder abarcar esta secuencia, ¿verdad? Bueno, dentro de la sesión 1 nos pide de manera general qué vamos a utilizar, cuáles son las estrategias didácticas. La primera estrategia, vamos a hablar de un debate, ¿sí? Es decir, vamos a plantear una serie de preguntas y vamos a generar un debate en los alumnos con cuáles son las actividades propias. En este caso estamos hablando de algo más específico, que sería en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ¿verdad? Entonces vamos a generar un debate a ver qué tantos conocimientos previos traen los muchachos y en función de ello, pues ya vamos a ir avanzando. De ahí viene lo que sería la problemática central. La problemática central está dada dentro también de la progresión y en este caso son las inequidades, desigualdades económicas, sociales y la exclusión económica social. Y las metas pues ya están dadas. Aquí vamos a agregar las metas a las que nosotros estamos dispuestos a alcanzar, ¿verdad? En este caso, la meta que estoy poniendo es analiza los procesos de producción y distribución vigentes en diversos contextos para comprender el origen de las desigualdades e inequidades económicas y sociales. Está la otra meta adicional, pero no la he puesto porque el tiempo no me va a permitir alcanzar las 2 metas. Entonces, la idea es qué puedo cumplir realmente y en función de ello es lo que realmente voy a agregar en mi planeación. Las planeaciones generalmente se ven muy bonitas, llenas con todo lo que nos piden y todo lo que dice dentro de la estructura propiamente, pero cabe mencionar que en muchas ocasiones no se va a poder alcanzar y nosotros lo sabemos de antemano. Si yo sé que no voy a poder llegar a alcanzar todas las metas, es ilógico que ponga todas las metas porque no las voy a alcanzar. Entonces, más bien voy a quedar mal en ese aspecto. Entonces, debemos ser realistas. Obviamente, si la intención es alcanzar todas las metas y cubrir en la medida de las posibilidades todo el apartado que corresponde. Pero si yo de antemano ya sé que no voy a alcanzar el proceso, pues mejor decimos lo que corresponde realmente. Bueno, una vez cubierta esa parte, vamos con las actividades específicas. En este caso, estamos iniciando materia generalmente en este proceso y bueno, se hace un diagnóstico socioemocional con la intención de conocer cómo vienen los chicos del semestre anterior, cómo se encuentran en este momento, están dispuestos a trabajar, vienen motivados, están desmotivados, en fin, conocer cómo se encuentran ellos para en función de ese diagnóstico implementar en la medida de las posibilidades pues una serie de actividades que permitan motivar a los chicos, ¿verdad? Que finalmente pues todo el tiempo requiere ese apartado, ¿no? De estar motivando al alumno para que pueda pues cumplir con los procesos. Viene un proceso de evaluación diagnóstica también.
ya estamos aquí viendo que todo esto nos está comiendo mucho tiempo. El diagnóstico socioemocional requiere al menos, cuando menos, unos 10 minutos. La evaluación diagnóstica, 10, 15 minutos también. Entonces ya llevamos 25 minutos de nuestra clase que pues ya es importante realizar estas actividades, pero de alguna manera ya nuestra planeación se va viendo corta dentro del tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que solo he puesto una de las metas, porque realmente no voy a alcanzar las dos metas con una hora prácticamente que me va a quedar para hacer las actividades propias de la progresión. Y bueno, ya de ahí realizar un listado de las actividades económicas que identifica dentro de la localidad, que ahí ya propiamente pues corresponde a la actividad que vamos a realizar dentro del aula, ¿verdad? Y viene lo que es el estudio independiente. ¿Qué es el estudio independiente? Pues son las tareas. Y en este caso ya estamos adelantando el proceso, y se le pide que investigue lo que es la norma oficial mexicana, que tiene que ver propiamente con la segunda secuencia, ¿verdad? Y los contenidos, ahora ya estamos seguros qué contenidos vamos a utilizar en base a la secuencia, y vamos a hablar de lo que son los sectores económicos, lo que son las actividades productivas. Esos son los dos principales temas o contenidos que vamos a abordar dentro del aula, dentro de la materia. ¿Cuáles son los recursos específicos? Es decir, ¿cómo voy a presentar yo el tema? Bueno, ya hablamos con una serie de preguntas, iniciamos con un debate, pero además voy a presentar una cápsula videográfica, es decir, les voy a poner un breve video en el cual está expuesto pues cuáles son las principales actividades económicas, cuáles son los sectores primario, secundario y terciario, que seguramente ya los conocen, pero que pues obviamente aquí la intención es reforzar ese conocimiento. Y después ya iniciamos propiamente con la presentación, en este caso con diapositivas, de lo que son los sectores productivos. Vamos desarrollando poco a poco. Si existiera alguna duda, ese es el momento de ir, obviamente, aclarando todo ese proceso, ¿verdad? Y el ambiente de aprendizaje, bueno, pues obviamente si fuera en el campo, afuera, en la calle, en el parque, pues utilizaríamos esos apartados, ¿verdad? En este caso, como es en el aula, pues obviamente ahí va a ser el ambiente de aprendizaje dentro del aula. Ya tenemos cubierto todo este proceso, y ahora vamos con lo que sería la evaluación formativa. Ahí viene pues el proceso de cómo vamos a calificar. Estamos aperturando la materia, entonces es necesario ir conociendo a los muchachos. Hacemos un formato de autoevaluación donde ellos decidan cómo se sienten, cómo van, cómo se están proyectando, y bueno, pues ahí ellos mismos se estarán autocalificando, ¿verdad? Se califica también lo que es participación activa en base a una rúbrica o una lista de cotejos, y obviamente el trabajo en equipo. Y tenemos cubierto ya este apartado de lo que sería nuestra planeación. Seguimos y nos vamos a la segunda sesión, donde ya entramos con otra vez una serie de estrategias didácticas. Podemos continuar con un debate de ya propiamente de manera individual, cómo participan en la sociedad, una lluvia de ideas, y vamos a buscar tener un producto de estas actividades, ¿no? Y en este caso se les pide que hagan un informe de las actividades conocidas, donde participan de manera directa o indirecta y reconocen la aportación a la economía del país. Entonces ya si sus papás o algún familiar trabaja en alguna actividad económica que ellos puedan identificar, pues ya van a ir generando ese reporte. Dentro del estudio independiente se les deja nuevamente ya una tarea para abordar la siguiente secuencia. En este caso ya se les pregunta qué quiere decir que el Estado funge como garante del bienestar social, que ya está haciendo referencia a la tercera secuencia. Es decir, ya vamos un pasito adelante con esa temática, para que ellos ya se vayan, ya vayan pensando
propiamente en la temática que vamos a desarrollar más adelante. Y tenemos los instrumentos de evaluación, que por un lado sería la autoevaluación, pues obviamente con los rubros que nosotros hemos decidido. En este caso dice, contesté de forma colaborativa las preguntas, sí o no, vinculé los conocimientos previos del tema a revisar, y así cada uno de esas partes que corresponden a la autoevaluación. Y dentro de la participación activa generamos una lista de cotejo. En este caso ya yo voy viendo si realmente está interesado en la discusión de la clase o es apático, participa con frecuencia en la discusión o no participa o se esconde o se ríe de todo, pero realmente no participa. Si los argumentos que pone son pertinentes y fundamentados o simplemente pues habla por hablar, ¿verdad? Está atento y abierto a las opiniones y argumentos de sus compañeros, es decir, cuando es rebatido, pues sí está entendiendo que hay un razonamiento de fondo por el cual se le está pues, rebatiendo la información que ha dicho. Y pues finalmente la parte de los productos o las evidencias que vamos a solicitar en un portafolio de evidencias. Generalmente suele ser la libreta, a veces llevamos una carpeta en la que les pedimos que vayan integrando todas las actividades, pues eso ya depende obviamente de el profesor, ¿no? ¿Qué es lo que le va a pedir como portafolio de evidencias? En este caso se les pide un registro de acuerdos, que es estamos aperturando la materia, la clase, y pues generalmente en esta clase se llega a una serie de acuerdos, las salidas al baño son, si es después del receso no hay salidas al baño, o el uso del celular, se puede usar bajo tal situación, o no se puede usar definitivamente el celular en la clase, pues obviamente eso tiene que ver ya propiamente con los acuerdos que el profesor tiene con el grupo, y el registro, se les pide un registro de comentarios en la clase con la intención de que estén pues siempre atentos, ¿no? Y las notas del tema, en ocasiones se dan apuntes, en algunas ocasiones ya únicamente se le pide al alumno que vaya generando sus propias notas. Nuevamente esto tiene que ver con los tiempos y obviamente con la habilidad del profesor para poder realizar ese apartado. Y bueno, pues con esto prácticamente estamos concluyendo lo que sería esta última cápsula que correspondió, pues en primera instancia, a lo que son, pues propiamente todo lo que es el abordaje de los contenidos, cómo escoger los contenidos y pues el desarrollo de lo que es la planeación. Espero que lo aquí planteado haya quedado claro y bueno, lo más importante que sirva para su proceso educativo. Estimados maestrantes, yo les deseo mucho éxito en todas sus actividades que tengan pendientes. Esperamos ya únicamente recibir las actividades y nos estamos viendo en nuestra sesión sincrónica o ya quedaría únicamente a la espera de sus actividades. Hasta pronto, que estén muy bien, mucho éxito.